Un gran saludo, apreciado feligrés, apreciado amigo, apreciada amiga, muy estimado suscriptor de nuestro canal. Bienvenido a nuestra sesión Conociendo a los Santos, nuestros hermanos mayores. Que ellos nos sirvan siempre de estímulo y de ejemplo en nuestra vida cristiana, en nuestra lucha contra el pecado y en la consecución por la virtud. Y nosotros nos confiemos continuamente a su valiosa intercesión. 3 de octubre. San Dionisio Areopagita, obispo. Audiencia general, Papa Benedicto XVI, miércoles 14 de mayo de 2008. Queridos hermanos y hermanas, en el curso de las catequesis sobre los padres de la Iglesia, quiero hablar hoy de una figura muy misteriosa, un teólogo del siglo VI, cuyo nombre se desconoce y que escribió bajo el seudónimo de Dionisio Areopagita. Con este seudónimo aludía al pasaje de la Escritura que escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, el episodio narrado por San Lucas en el capítulo 17, donde se cuenta que Pablo predicó en Atenas, en el Areópago, dirigiéndose a una élite del gran mundo intelectual griego, pero al final la mayoría de los que le escuchaban no se mostró interesada y se alejó burlándose de él. Sin embargo, unos cuantos, pocos, como nos dice San Lucas, se acercaron a San Pablo abriéndose a la fe. El evangelista nos revela dos nombres: Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris. Si el autor de estos libros escogió 5 siglos después el seudónimo de Dionisio Areopagita, quiere decir que tenía la intención de poner la sabiduría griega al servicio del Evangelio, promover el encuentro entre la cultura y la inteligencia griega y el anuncio de Cristo. Quería hacer lo que pretendía aquel Dionisio, es decir, que el pensamiento griego se encontrara con el anuncio de San Pablo. Siendo griego, quería hacerse discípulo de San Pablo y de este modo discípulo de Cristo. ¿Por qué ocultó su nombre escogiendo este seudónimo? En parte ya hemos respondido: quería expresar esa intención fundamental de su pensamiento. Pero hay dos hipótesis sobre este anonimato y sobre su seudónimo. Según la primera, se trataba de una falsificación voluntaria a través de la cual, echando sus obras en el primer siglo, en tiempos de San Pablo, quería dar a su producción literaria una autoridad casi apostólica. Pero hay otra hipótesis mejor, pues la anterior me parece poco creíble. Lo hizo así por humildad. No quería dar gloria a su nombre, no quería erigir un monumento a sí mismo con sus obras, sino realmente servir al Evangelio. Crear una teología eclesial, no individual, basada en sí mismo. En realidad, logró elaborar una teología que ciertamente podemos fechar en el siglo VI, pero no la podemos atribuir a una de las figuras de esa época. No es una teología individualizada, se trata de una teología que expresa un pensamiento y un lenguaje común. En un tiempo de acérrimas polémicas tras el Concilio de Calcedonia, él, por el contrario, en su 7ª carta dice: no quisiera hacer polémica, hablo simplemente de la verdad, busco la verdad. Y a la luz de la verdad por sí misma hace que caigan los errores y que resplandezca lo que es bueno. Con este pensamiento purificó el pensamiento griego y lo puso en relación con el Evangelio. Este principio, que afirma en su 7ª carta, también es expresión de un auténtico espíritu de diálogo. No hay que buscar las cosas que separan, sino la verdad, en la verdad misma. Esta después resplandece y hace que caigan los errores. Por tanto, a pesar de que la teología de este autor no es personal, sino realmente eclesial, podemos situarla en el siglo VI. ¿Por qué?
El espíritu griego que puso al servicio del Evangelio lo encontró en los libros de Proclo, fallecido en el año 485 en Atenas. Este autor pertenecía al platonismo tardío, una corriente de pensamiento que había transformado la filosofía de Platón en una especie de religión, cuya finalidad consistía fundamentalmente en creer una gran apología del politeísmo griego y volver, tras el éxito del cristianismo, a la antigua religión griega. Quería demostrar que en realidad las divinidades eran las fuerzas que actuaban en el cosmos. La consecuencia era que debía considerarse más verdadero el politeísmo que el monoteísmo, con un solo Dios creador. Proclo presentaba un gran sistema cósmico de divinidades, de fuerzas misteriosas, según el cual, en este cosmos deificado, el hombre podía encontrar el acceso a la divinidad. Ahora bien, hacía una distinción entre las sendas de los sencillos, los cuales no eran capaces de elevarse a las cumbres de la verdad, sino que les gustaba ciertos ritos, y los caminos de los sabios, que por el contrario debían purificarse para llegar a la luz pura. Como se puede ver, este pensamiento es profundamente anticristiano. Es una reacción tardía contra la victoria del cristianismo, un uso anticristiano de Platón, mientras ya se realizaba una lectura cristiana del gran filósofo. Es interesante constatar cómo este pseudo Dionisio se atrevió a servirse precisamente de este pensamiento para mostrar la verdad de Cristo, para transformar este universo politeísta en un cosmos creado por Dios, en la armonía del cosmos de Dios, donde todas las fuerzas alaban a Dios, y mostrar esta gran armonía, esta sinfonía del cosmos, que va desde los serafines, los ángeles y los arcángeles, hasta el hombre y todas las criaturas, que juntas reflejan la belleza de Dios y alaban a Dios. Así transformó la imagen politeísta en un elogio del Creador y su criatura. De este modo podemos descubrir las características esenciales de su pensamiento. Ante todo, es una alabanza cósmica. Toda la creación habla de Dios, es un elogio de Dios. Siendo la criatura una alabanza de Dios, la teología del pseudo Dionisio se convierte en una teología litúrgica. A Dios se le encuentra sobre todo alabándolo, no solo reflexionando, y la liturgia no es algo construido por nosotros, algo inventado para hacer una experiencia religiosa durante cierto periodo del tiempo. Consiste en cantar con el coro de las criaturas y entrar en la realidad cósmica misma. Así, la liturgia, aparentemente solo eclesiástica, se ensancha y amplía. Nos une en el lenguaje de todas las criaturas. El pseudo Dionisio nos dice, no se puede hablar de Dios de manera abstracta. Hablar de Dios es siempre, lo dice con una palabra griega, inmen, cantar himnos para Dios con el gran canto de las criaturas, que se refleja y concreta en la alabanza litúrgica. Sin embargo, aunque su teología sea cósmica, eclesial y litúrgica, también es profundamente personal. Creó la primera gran teología mística. Más aún, la palabra mística adquiere con él un nuevo significado. Hasta esa época, para los cristianos esta palabra equivalía a la palabra sacramental, es decir, lo que pertenece al misterio, al sacramento. Con él la palabra mística se hace más personal, más íntima, expresa el camino del alma hacia Dios. ¿Y cómo encontrar a Dios? Aquí observamos nuevamente un elemento importante en su diálogo entre la filosofía griega y el cristianismo, en particular la fe bíblica. Aparentemente lo que dice Platón y lo que dice la gran filosofía sobre Dios es mucho más elevado, mucho más verdadero. La Biblia parece bastante bárbara, siempre precrítica, se diría hoy, pero él constata que precisamente esto es necesario para que de este modo podamos comprender que los conceptos más elevados sobre Dios no llegan nunca hasta su auténtica grandeza, son siempre impropios.
En realidad, estas imágenes nos hacen comprender que Dios está por encima de todos los conceptos, en la sencillez de las imágenes encontradas, más verdad que en los grandes conceptos. El rostro de Dios es nuestra incapacidad para expresar realmente lo que Él es. De este modo, el pseudo Dionisio habla de una teología negativa. Es más fácil decir que no es Dios que expresar lo que realmente es. Solo a través de estas imágenes podemos adivinar su verdadero rostro. Y por otra parte, este rostro de Dios es muy concreto, es Jesucristo. Y aunque Dionisio, siguiendo a Proclo, nos muestra la armonía de los coros celestiales, de manera que parece que todos dependen de todos, no deja de ver que nuestro camino hacia Dios queda muy lejos de Él. El pseudo Dionisio demuestra que al final el camino hacia Dios es Dios mismo, el cual hace cercano a nosotros en Jesucristo. Así, una teología grande y misteriosa que hace también muy concreta, tanto en la interpretación de la liturgia como en la reflexión sobre Jesucristo, con todo ello este Dionisio Areopagita ejerció una gran influencia en toda la teología medieval, en toda la teología mística de Oriente y Occidente. En cierto sentido, en el siglo XIII fue redescubierto sobre todo por San Buenaventura, el gran teólogo franciscano, que en esta teología mística encontró el instrumento conceptual para interpretar la herencia tan sencilla y profunda de San Francisco. El Poverello, al igual que Dionisio, nos dice en definitiva que el amor ve más que la razón. Donde está luz del amor, las tinieblas de la razón se disipan. El amor ve, el amor es ojo, y la experiencia nos da mucho más que la reflexión. San Buenaventura vio en San Francisco lo que significa esta experiencia. Es la experiencia de un camino muy humilde, muy realista, día tras día, en seguir a Cristo aceptando su cruz. En esta pobreza y en esta humildad, en la humildad que se vive también en la eclesialidad, se hace una experiencia de Dios más elevada que la que se alcanza a través de la reflexión. En ella realmente tocamos el corazón de Dios. Hoy Dionisio Areopagita tiene una gran actualidad. Se presenta como un gran mediador en el diálogo moderno entre el cristianismo y las teologías místicas de Asia, cuya característica consiste en la convicción de que no se puede decir quién es Dios. De Él solo se puede hablar de forma negativa. De Dios se puede hablar con el no. Solo es posible llegar a Él entrando en esta experiencia del no. Aquí se ve una cercanía entre el pensamiento del Areopagita y el de las religiones asiáticas. Puede ser hoy un mediador como lo fue entre el espíritu griego y el evangelio. De este modo, se ve que el diálogo no acepta la superficialidad. Precisamente cuando uno entra en la profundidad del encuentro con Cristo, se abre también un amplio espacio para el diálogo. Cuando uno encuentra la luz de la verdad, se da cuenta de que es luz para todos. Desaparecen las polémicas y resulta posible entenderse unos a otros, o al menos hablar los unos con los otros. Acercarse el camino del diálogo consiste precisamente en estar cerca de Dios en Cristo, en la profundidad del encuentro con Él, en la experiencia de la verdad que nos abre a la luz y nos ayuda a salir al encuentro de los demás, la luz de la verdad, la luz del amor. En fin de cuentas, nos dice, tomen cada día el camino de la experiencia humilde de la fe. Entonces, el corazón se hace grande y también puede ver e iluminar a la razón, para que vea la belleza de Dios. Pidamos al Señor que nos ayude a poner también hoy al servicio del Evangelio la sabiduría de nuestro tiempo, redescubriendo la belleza de la fe, el encuentro con Dios en Cristo.